muchas de esas obras pequeñas de Picasso, apuntes, bocetos, los han encontrado o los han rescatado pequeños coleccionistas de arte, vamos a llamarlos coleccionistas más amateur, que son personas de la calle, que no son millonarios que van a Sotheby's a pujar en grandes subastas. Es precisamente mucha de la cultura española la rescata este tipo de personas, pues que va a los rastros, que va a los mercadillos de arte, y a veces pues se encuentran verdaderos tesoros que ni siquiera los utilizan para especular, para enriquecerse, sino por tenerlo en casa, incluso entregarlo a lo mejor, acercarse pues porque han encontrado unos manuscritos tal, y llevarlo a lo mejor a un organismo público, y el Estado se lo queda y no le indemniza. Hay algo porque esa gente forma parte del círculo cultural, a lo mejor sin ellos creer que forman parte de ello. Vamos a ver, el Estado hace esfuerzos en comprar obra contemporánea, pero también obra antigua. Entonces lo que pasa es que eso nunca puede ser, digamos, una decisión arbitraria o caprichosa del ministro de Cultura de turno. Entonces nosotros tenemos uno de los organismos más valorados, que es nuestra Junta de Valoración, que es la que decide si determinadas obras merece la pena que el Estado dedique parte de su presupuesto para comprarlas. Y es verdad que siempre nos fijamos más en obras concretas. Por ejemplo, pues cuando se compró un cuadro del Greco, que hacía 100 años que no se compraba nada del Greco para el Museo de Toledo. Pero es verdad lo que dice usted, en la Cuesta de Moyano todavía hay gente que descubre pues un manuscrito, una hoja, una anotación. Bueno, sobre eso la verdad es que si tiene un interés muy determinado, pues la Junta de Valoración puede apreciar la posibilidad de que se compre. Pero también yo quiero valorar lo que usted decía en su pregunta, es que hay gente que lo pone a disposición. Estos días hemos tenido pues, las hijas de José Luis Cuerda que nos han cedido su archivo para que el Estado lo custodie y lo ponga a disposición. Claro, yo también aprecio mucho eso. Yo respeto mucho los legados, pues cada familia sabe cuáles son sus necesidades o sus condiciones, pero cuando una persona recibe como legado parte de nuestra cultura y lo quiere poner a disposición de todos, la verdad es que a mí se me queda una sonrisa, ¿no? De decir, ostras, esta persona se da cuenta de que sí, era su padre, era su tío, era su abuelo, pero forma parte ya de la cultura de todos. Afortunadamente tenemos algunos recursos para que no se pierdan cosas. Por ejemplo, últimamente hemos comprado el archivo Berlanga. Claro, ¿cómo se puede pensar en el cine español sin Berlanga, ¿no? Y luego otra cosa que también nos está costando a veces explicar, y es que no todo ha de estar en Madrid. Si el Estado compra el archivo Berlanga, es perfectamente legítimo decidir que se custodie en Valencia, porque hay una raíz, hay un motivo. Hemos comprado también un archivo de arte contemporáneo muy importante, el archivo La Fuente, que estaba en Santander y que se va a quedar muy mayoritariamente en Santander, porque cuando utilizamos la expresión Museo Nacional, yo digo, bueno, esto quiere decir que es de toda la nación, que no es un museo solo en Madrid, sino que ha de ejercer esa función en toda España. Y en la compra de archivos, en la compra de bienes culturales, pues intentamos también atender a esa diversidad. Que se inscriban, y más los comercios o los proveedores de servicios o promotores de actividades culturales que también se adhieran al programa. Una de las competencias de su ministerio es el deporte, aunque bueno, prácticamente vamos a decir que él está como más legado al Consejo Superior de Deportes, pero al fin y al cabo el ministerio es Cultura y Deporte. Ahora mismo está el caso Negreira, bueno, que siguen saliendo informaciones independientemente de quién esté y quién no esté. ¿Qué consecuencias está teniendo esto para el prestigio, la reputación, no solo del deporte español, sino de España? Mire, es una muy mala noticia, arroja una sombra sobre la credibilidad de nuestras competiciones deportivas y por lo tanto nos está haciendo daño a nuestra reputación. Y por eso, entre otras cosas, es por lo que hay que aclararlo hasta sus últimas consecuencias. Y en este sentido es verdad
que la legislación deportiva, a partir de 3 años de la comisión de una irregularidad, de un presunto delito, deja de actuar, pero la legislación, el Código Penal y la justicia ordinaria no. Y por lo tanto, ¿qué hemos decidido? En la medida en que la justicia ha abierto diligencias, personarnos como Consejo Superior de Deportes, precisamente para mostrar nuestro compromiso con el esclarecimiento de los hechos. Siempre hay que defender, faltaría más, la presunción de inocencia, pero las noticias que han surgido realmente arrojan sombras sobre el deporte español y por lo tanto quien más tiene que defenderlo es el Consejo Superior de Deportes, que es verdad, es parte del Ministerio de Cultura, pero tiene su propia autonomía y su propia lógica. Yo les hago la broma, cuando todo va bien es del Consejo, cuando hay un lío es del Ministerio. Bueno, en fin, son las reglas del juego, es así. La verdad es que ellos están muy encima de las cosas y en este tema desde el primer momento estaba claro que el Consejo se iba a personar para que nadie pueda decir que se desentiende o que es indiferente ante noticias e informaciones que pueden dañar la reputación del deporte. Ahora me gustaría hablar un poco de política. Bueno, un poco de política más en general. Realmente en estos últimos 5 o 6 años, la crispación a nivel ciudadana se ha disparado. Pero vamos, yo tengo 48 años y yo no recuerdo una crispación como la que hay ahora mismo. Entonces, ¿qué nos ha llevado a esto? Yo intento nunca llevar la contraria a mis entrevistadores, porque normalmente además tienen razón siempre, pero le diré, yo que soy mayor que usted. Entonces yo estuve en el gabinete de la presidencia de gobierno con Felipe González y hay que ver lo que pasó, particularmente de los años 93 a 96. Sí, bueno, sí, con Aznar, sí. Es que fue tremendo. Y luego también pues recordar los ataques de los que era objeto Rodríguez Zapatero y sus ministras. ¿Qué se llegó a decir de Leire Pajín o de Viviana Aido, ¿no? Yo debo decirle, y lo digo desde el respeto y sin ánimo de tirar más leña al fuego, pero la derecha española lleva muy mal estar en la oposición. Es decir, se puede hacer oposición sin insultar y sin crispar. Se puede hacer oposición sin polarizar la sociedad. Lo que ha llegado a pasar en este país en muchos terrenos yo creo que es preocupante y demuestra una escasa cultura democrática de algunos sectores de la derecha española y por lo tanto hay un exceso de crispación que tampoco se entiende demasiado. Cuando tienes conexión con otros representantes políticos de otros países que te dicen, oye, pero estáis bien, pero en cambio cuánto ruido, ¿no? Porque es verdad, hay un ruido desorbitado en relación a una situación económica y social razonable. Estamos viendo cada día en Francia, cada país tiene su lógica y sus cosas, ¿no? Pero allí se está intentando hacer por parte del presidente de la República y de su gobierno una reforma de pensiones que ha llegado a las calles y que ha llegado a quemar las puertas de un ayuntamiento. En cambio aquí no. Yo no quiero establecer una comparación, pero sí que debo decir que aquí se están haciendo reformas de gran calado, la reforma de las pensiones, la reforma laboral, y en cambio se están haciendo por acuerdo, por consensos muy amplios. ¿Merece una situación así el ruido y esta especie de anuncio permanente del apocalipsis al que la derecha nos tiene acostumbrados? Yo creo que no. Pero en fin, cada uno sabrá, ¿no? Hay quien dice, poniéndonos en lo positivo, dice, hombre, como no pueden criticar los resultados de la política, tienen que hacer otro tipo de ruido, ¿no? Bueno, igual es eso, pero yo creo que se puede, y Zapatero en su época de oposición lo demostró, se puede hacer oposición sin faltar al respeto al adversario político, sin hacer de la mentira una categoría, sin hacer de la obsesión por derribar. Es que siempre han hecho lo mismo, el felipismo, el sanchismo, siempre hacen lo mismo, personifican en el líder, lo hacen responsable de todos los males y lo convierten en un enemigo a batir. Yo creo que es un mal camino, creo que no les va a dar resultado, pero desde luego no es bueno para nadie. Se dice, hay analistas políticos
que dicen que bueno, que la crisis del 2008 rompió muchas cosas, no solo a nivel económico, sino también a nivel político. Y se culpa, esos mismos analistas culpan entre comillas, a la socialdemocracia, a la caída de la socialdemocracia o a la desnaturalización de la socialdemocracia, de esa entrada de los movimientos más populistas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Usted, que es socialdemócrata, que lo ha reconocido por activa y por pasiva, ¿se está reinventando se está adaptando la socialdemocracia a la realidad del siglo XXI, que quizá a lo mejor fue ese el error al afrontar la crisis de 2008? Se puede decir así. Yo creo que cada tiempo tiene sus respuestas, sus posibilidades. Probablemente la crisis del 2008 no era posible que un país, un gobierno en solitario la afrontara contra el paradigma que se había creado de políticas muy centradas en el neoliberalismo, y eso es verdad. La izquierda no supo dar una respuesta propia, distinta, pero es que esta vez sí. Es que yo la verdad no quiero, yo siempre lo digo, yo soy felipista y me moriré felipista por muchas razones, pero cuando gobernó el Partido Socialista del 82 al 96, siempre podía intentar inspirarse en otras políticas. Yo siempre hago la broma y dice, podíamos dudar si hacer más como los franceses, como los alemanes o como los suecos. Hoy somos nosotros los que marcamos el paso para que otros países nos sigan. Y esto ha sido tan espectacular que yo siempre explico algunas anécdotas para que la gente entienda cómo lo vive un ministro socialista que lleva más de 40 años militando en el Partido Socialista. Yo me voy a una reunión del G20 en Roma de ministros de Cultura y la ministra alemana me pregunta, oye, ¿cómo es que estáis vacunando tanto y tan rápido? Pero me vine arriba. Un ministro alemán diciendo a un ministro español, en el fondo, ¿cómo es que lo estáis haciendo mejor que nosotros? O ahora cuando tenemos el tema de la reforma del mercado eléctrico. Hace más de año y medio la ministra Rivera iba a reuniones europeas y les hablaba de la necesidad de separar el precio del gas de la electricidad y la miraban como si fuera una señora rara. ¿Y qué dice esta mujer? Y hoy todos los países están aceptando que eso era el camino, y cuando les dijimos que en las características de las redes transeuropeas permitían separar a la península ibérica de la relación con otras zonas, también al principio nos miraban raro, y ahora lo que quieren es ser todos la península ibérica. Por lo tanto, yo creo que independientemente de las críticas que pueden hacerse sobre la gestión del gobierno, faltaría más, pero estamos en un momento de una creatividad y de una capacidad de innovación y de liderazgo como nunca. Entonces yo lo quiero decir, porque es que los socialistas muchas veces hemos sufrido porque nos dicen, no, vosotros sois una mala copia de la socialdemocracia alemana. Y esto me lo he tenido que oír muchas veces. Bueno, pues hoy, modestamente, pero el socialismo español se ha situado a la vanguardia de la izquierda europea. Entonces, sí, socialdemócratas, sí. Hay gente que piensa que un día se hará la revolución y todo cambiará, y en cambio los reformistas creemos en un esfuerzo permanente por ir cambiando las cosas e irnos acercando a ese objetivo, pero de forma paulatina y gradual. Yo creo que, en fin, ahora podemos decir que el tiempo parece que nos da bastante la razón. Ahora, como de lo que hiciste ayer no te puedes vanagloriar hoy, ni vivir de rentas mañana, cada día tiene su afán. Entonces nosotros tenemos todavía retos muy importantes. El de la vivienda es uno de ellos, sin duda. Nosotros estamos consiguiendo, claro, usted hablaba de la crisis del 2008, pero fíjese, ahora estamos invirtiendo más que nunca, con más gasto social que nunca, pero al mismo tiempo con más ingresos fiscales, con mayor reducción del déficit. Es que estamos haciendo cosas que hace unos años te hubieran dicho que estás loco. Y no, se está creando empleo, estamos exportando más que nunca. Estamos además siendo pioneros en las energías nuevas basadas en el hidrógeno, que van a ser la realidad dentro de 3 días. Y seguramente nos van a encontrar mucho más preparados que hace 20, 30 años, cuando se producían también cambios tecnológicos importantes. Hombre, yo la verdad estoy muy orgulloso, formo parte de este gobierno, pero es que se me hace bastante fácil explicar lo que hacemos, porque creo que hemos encontrado un hilo conductor y un liderazgo.
No me acuerdo cuántas veces se decía que Felipe González iba a acabar dirigiendo la Internacional Socialista. Parece que tentaciones y propuestas tuvo. Bueno, pero ahora finalmente quien acaba siendo el presidente de la Internacional es Pedro Sánchez, en un momento en que de todas partes del mundo miran a España y dicen, apunta maneras, vamos a ver qué hacen, ¿no? Vamos a ver qué dicen, porque lo que dicen parece que está dando buenos resultados. Yo por eso sí, socialdemócrata, reformista, sí, pero también muy orgulloso de lo que se ha hecho, porque si uno ve, y hubo el otro día un artículo fantástico de José María Maravall que trazaba como un hilo conductor entre los fundamentos del Estado del Bienestar que puso Felipe González, la ampliación de derechos que impulsó Zapatero y ahora este gobierno de coalición progresista, el primero en la historia democrática de España, que también se decía, esto no durará ni 4 días. Bueno, está durando bastante más. Con algunos ruidos, se dice, lógico. Los gobiernos de coalición están formados por partidos distintos que no piensan en todo lo mismo, pero con unos resultados. Y nuestra obsesión en estos momentos es que la gente se fije en los resultados. Están siendo muy buenos y nos están preparando mejor para un futuro que es bastante incierto, digámoslo. ¿Cómo se puede gobernar? ¿Cómo está gobernando tanto el gobierno anterior, pues vamos, que sale de la moción de censura, el gobierno después de las elecciones, pero en un estado electoral constante? Bueno, este año ya estaba muy en el guión, ya sabíamos que íbamos a tener el 28 de mayo elecciones autonómicas y municipales y a finales de año las generales. Bueno, yo creo que los liderazgos políticos se asientan precisamente cuando uno es capaz de ir contracorriente. Esto es así. Dicen los ingleses esa cosa de que cuando la marea está alta todos los barcos flotan. Por lo tanto, es en momentos de dificultad que uno ha de demostrar que es un buen capitán, que es un buen timonel. Y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero, no olvidar nunca cuáles son los temas importantes. Temas importantes es el progreso económico, el empleo, la reducción de desigualdades y la creación de oportunidades para todos. Y esto no lo puedes olvidar aunque te llamen lo que te llamen, te discutan lo que te discutan, tú has de ir a la tuya, ¿no? Yo siempre digo, pues también en el Ministerio de Cultura, en un tamaño mucho más pequeño, ¿no? Pues a veces se crea una polémica importantísima sobre quién ha de dirigir el Museo Reina Sofía. Bueno, es una polémica importante, pero Estatuto del Artista, bono cultural, derechos de autor, o sea, hay un rumbo y uno no debe perderlo. Y luego sí, ser capaz de ir contestando a las polémicas e ir desmontando algunos de los bulos que se crean. Y por lo tanto uno no puede olvidar la retaguardia, por así decirlo, ¿no? Pero hay que tener los pies muy firmes en el suelo, la vista en el horizonte y una orientación muy clara. Y yo creo que eso es de los grandes méritos de Pedro Sánchez, que yo la verdad, como militante socialista antes que él, le agradezco muchísimo el que haya sido capaz de dar orientación a un proyecto político que a veces parecía falto de energías o de capacidad de renovarse a sí mismo. Yo creo que Pedro ha acabado con eso y nos ha dado una marcha y nos pone muchos deberes, pero eso es bueno, porque hemos venido a hacer política para cambiar las cosas, para cambiar la sociedad, para dar más oportunidades, y yo creo que eso se está consiguiendo. Y ya para finalizar, la cámara, para que le diga a nuestros lectores, a la gente lo que usted pues crea que no ha quedado claro en la entrevista, o algo que quiera trasladarles directamente. No, yo creo que como el entrevistador era muy bueno, todo ha quedado muy claro, pero sí que me gustaría quizá insistir en una cosa. Apostemos por la cultura, exijamos más y mejor cultura. Cuando vayamos a votar, votemos a quienes más se comprometan con la cultura. Así no nos vamos a equivocar.